en investigaciones anteriores me di cuenta que la despedida con mi maestro me dio una serie de, no sé cómo decirlo, de clarividencia que sin usar la Ouija, porque ya hemos descartado la Ouija, porque abre portales, pero sí es verdad que con la Spirit Box y los métodos que usamos, eh, creo que podemos intuir cosas del entorno. Esto ya lo hicimos en investigaciones anteriores, buscando los propietarios de la choza del Santero Sebastián, del cual atinamos. E invito a que si alguien no lo ha visto, que lo mire porque es interesante. Pero lo quiero llevar más allá. Así que los más cercanos que tengo, no de mi casa porque eso, yo vivo en un pueblo, pero si por ejemplo en casa de mi madre que vive en Málaga, es en la Alcazaba. Y, y por la zona que está debajo de la Alcazaba, porque por ahí hay un sitio que comemos muchas veces con la familia, sí he percibido yo cosas extrañas. Entonces, vamos a indagar qué pasa por ahí, que, que ya os digo yo que tiene pinta, porque, a ver, eso es zona baja y la zona alta da la casualidad que está en el Alcazaba. Entonces tiene pinta de que por el contexto histórico que tiene, de que las respuestas que estamos buscando tienen que andar por ahí. Así que es todo un reto, porque, por eso, porque en ese sitio, por su entorno, pues ha tenido que pasar un montón de cosas. Entonces es un reto ya de por sí enterarse de qué pasa en el ambiente, pero otro reto es si podemos corroborar de que verdad estas cosas pasan. Así que os voy a dejar con la investigación completa en este vídeo y otro vídeo en el que una vez tengamos todos los datos, procederemos al resultado. Buah, ¿cuánto tiempo hacía que no me pasaba por aquí? Madre mía. Bueno, pues aquí enseño mi bonita Málaga, donde yo nací. Está en la Plaza de la Merced. Y, y eso, que me ha salido un campo de espiritualidad por esa zona. Así que yo supongo que va a ser la Alcazaba, ¿vale? Por lo que me marca, en principio. No tengo ni idea. La Alcazaba es eso para lo que no sepáis. Y entonces lo jodido es subir hasta ahí. Porque claro, yo llevo no sé cuántos años viviendo en Coín, no sé cómo hacerlo. Así que, a partir de ahora, aunque la gente se ría de mí, porque no son alquimistas y no lo van a entender, pues van a ver a un subnormal dejándose guiar por un huevo Kinder y esto. ¿Por qué no he cogido un péndulo normal? Porque aquí va una de las piedras más poderosas que me encontré en el canal. Os la presento. Esta piedra tiene un valor simbólico muy grande y creo que con esto vamos a llegar hoy más lejos. Quiero salir de rutas con esto. Mira, me he puesto aquí, pero de aquí nos vamos a tener que ir porque me marca como para acá. No, ya me está cambiando el rumbo. Para arriba. A ver. Tiene buen color porque, a ver, si la Alcazaba está ahí, a lo mejor por aquí arriba llegamos. No creo que sea una mala idea. Se me ha caído el péndulo. Espérate, vamos a ver qué va indicando. Mira con qué fuerza tú. Y yo no estoy moviendo la mano, ¿eh? Estos son estímulos involuntarios del cuerpo. Vamos a seguir. A ver si damos con el campo de espiritualidad. A ver, señores. Mira. Ahí hay como una especie de túnel. Y esto es que mira la fuerza que está cogiendo ya. Y debería coger menos fuerza porque vamos hacia arriba. Es decir, lo que tiende es hacia abajo. Y en este caso no. ¿Ves? Y esto es lo que estamos encontrando. El hecho de que abajo marcara menos fuerza que aquí a medida que nos estamos acercando, me está dando muy buenas sensaciones. Pero que muy buenas sensaciones. De todas formas no digo nada, porque si no encontramos nada, esto es que no lo vaya a ver. A ver, señores, hemos pasado el túnel y ya estamos por aquí. El problema es que habría que ir por aquí para entrar al Alcazaba. Pero se ve que no. Mira que hay un mirador. Vamos a mirar.
Mira Málaga. Bueno, pues eso, la cuestión es que fijarse lo que me hace. Me obliga a ir para allá. Y si nos vamos para allá, vamos a salirnos del recorrido del Alcazaba. Cosa que no entiendo. Es que no entiendo. Es decir, está en la Alcazaba, pero cogía fuerza en la Alcazaba y ahora va cogiendo más fuerza a medida que vamos por aquí. Y nos estamos saliendo de la Alcazaba. ¿Veis que hay unos edificios? No lo entiendo. Y encima con una fuerza, mira, que hasta tira la pelota de aquí. Voy a terminar de subir la cuesta y ahí en plano lo pongo para que no coja inercia, porque si no, no voy a salir de duda. Y a ver si cojo una altura que os puedo enseñar la playa. A ver, mira, aquí nos salimos del Alcazaba. Y ahora me vuelve a marcar con fuerza hacia el Alcazaba, que sería por aquí. A ver si el sitio va a estar dentro del Alcazaba, pero por esta orientación. Venga, seguimos subiendo y ya os saco de dudas. Empieza a verse el mar. Ahí está la plaza de toros, que es por la parte donde nos indicaba más oscilación. Y esta es la entrada. Bueno, no es la entrada, mentira, me equivoco. No es la entrada. De todas formas, ahí no marca nada. Marca para esta dirección, que va a coincidir con la plaza Toro. Así que vamos bien. Ahora sí me va encajando de nuevo estas cosas, pero esto es para que veáis que no os podéis fiar de la primera cosa, tenéis que seguir intuiciones y si marca una cosa, preguntaros el por qué. Si no, no sale, os lo he dicho 500.000 veces. Mira qué bonito, la plaza de Toro. Para que le gusta hacerle sufrir a los animalitos, ahí lo tiene, mira, precioso. A mí me es indiferente. Pues bueno, prácticamente estamos abandonando la Alcazaba porque estamos ya a la altura de la plaza de Toros por el camino este que subí hacia arriba, que es muy largo. La Alcazaba está por ahí, pero la entrada está abajo. Por lo tanto, soy consciente de que ni os voy a enseñar la Alcazaba hoy, porque si no, esto habría ido hacia abajo y no es el caso. Y que tiene todas las papeletas de que este vídeo ni lo voy a subir ni he atinado como yo pensaba que lo hacía. A ver, el mirador está aquí. La Alcazaba prácticamente nos la estamos dejando ya, estamos al final de la Alcazaba. Así que... Y esto me marca hacia arriba, pero como hacia allá, pero como hacia arriba, es decir, que siga hacia arriba. Sí, porque si no iría recto, y recto no va. Y por arriba cogía más fuerza que por aquí. Habéis visto que por aquí no coge fuerza. Y digo, yo qué sé, como está la cúspide esa, y digo, a ver si va a generar algún tipo de energía. Pero se ve que no. He subido toda la cuesta, que al final yo estaba equivocado. ¿Vale o no? La entrada está aquí. Por eso el péndulo no hacía todas esas cosas. Vamos bien. Entrada al castillo de Gibraltar. Sin embargo, esto, el castillo de Gibraltar, y mira que no quería subir aquí, pero le da exactamente igual. Dice que está por donde van los coches, hacia abajo. ¿Ves? Por la carretera, pues no lo entiendo. A ver, vamos a entrar, aunque sea al principio, a ver si nos dan otra orientación, porque no tiene sentido que tengamos en cualquier campo de espiritualidad del Alcazaba esté a las afueras del Alcazaba. No, eso no tiene sentido. ¿Qué va, señores? He parado de grabar porque lo primero que estaba era la mujer para pedirme el dinero y me estaba viendo con el péndulo y ya estaba haciendo mucho el ridículo. Digo, no vaya a ser que se siente más violenta. Nos vamos a poner donde nos indicaba. Abandonamos Alcazaba. Según esto, el campo de espiritualidad del Alcazaba está fuera del Alcazaba. Así que seguimos buscando. No, es que como sigamos bajando acabamos en la playa. Todavía estamos al principio del Alcazaba, ¿sabes? Que estamos en la cuesta esta. Pero es que esto se va para abajo que da gusto.
Qué desagradable esto. Mira, ya ahora va para acá. No va para abajo. El campo de espiritualidad de la Alcazaba marca ya que va por aquí. Es decir, que si aquí no hay camino, ni aquí hay camino y esto es un mirador. Por favor, mira esto, mira la fuerza que está cogiendo. Mira, mira, vámonos para allá. Pone que está aquí. No lo entiendo. A ver. ¿Está aquí? A ver. Sigue girando en círculo. Si es esto de aquí, esta piedra de aquí. No, mira, y se para. ¿Estás por allí? A ver, no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, pues según esto, el campo de espiritualidad está en el pico ese de aquí, de este mirador que está junto a la Alcazaba. Me he equivocado. ¿Ves? Esas banderas de ahí son de la Alcazaba. El campo de espiritualidad está fuera de la Alcazaba. No lo entiendo. Me ha marcado ahí, me ha dicho que no estaba justo en esa piedra donde me hacía el círculo y me indicaba más para adelante. Gracias a Dios. Aquí se ve que hay un caminito y vamos a indagar, porque evidentemente eso es un repecho y te caes y te mueres. Te digo que no vamos a indagar mucho, pero nos vamos a poner en esa esquinita de ahí a ver si nos marca que eso sería el campo de espiritualidad, que no creo, no creo. Hostia, esto no me lo esperaba yo. Yo pensaba que esto iba a ser un repecho, pero si os fijáis, tenéis aquí un caminito con unas vistas que te cagas. Y nos vamos a poner justo aquí. Y nos dice que está para allá. Pues no lo entiendo. Antes marcaba aquí arriba, diciéndonos arriba que estaba un poquito más para acá. Ahora nos marca aquí, pero aquí no hay nada. A ver. No, aquí no hay nada. Fijarse, esto está como si estuviera hecho. Alguien, esto no me lo esperaba, alguien aquí ha querido, claro, por eso está el camino hecho, porque este camino no está hecho por ¿ves? Mira, y va dejando pistas. No lo entiendo, estamos justo donde estábamos siempre, que nos indicaba el máximo porcentaje. El camino este es peligrosísimo, o sea, es que te vas para abajo y te mata. No está para ponerse a grabar con esto, pero bueno. No, parece que las escaleras siguen por allí. A ver. Es que según esto, pues yo estoy equivocado ya desde hace 1500 años. Pero esto nos marca, sigue marcando para allá para abajo. Nos vamos a matar, señor. Esto ahí como las cabras, tío. Voy a cortar un momento, que me voy a caer. Que mira cómo estoy. Pues mira, al final le damos. Estábamos por ahí, le hemos dado la vuelta a esto y hemos acabado aquí en el mirador de nuevo. ¿Vale o no? Y mira, tiene toda la pinta, ¿eh? No sé por qué, aquí hay una conexión muy especial. A ver, estaba equivocado. Ahí daba mucho más fuerte, pero es que ahora mira. Y me estaba indicando el mismo recorrido de antes. Entonces, fijarse, esto es lo que dije antes, que no podía estar hecho de casualidad. Y está al lado del cerro eso y de las flores esas, que pensaba que era eso, pero se ve que no, porque me sigue dando con fuerza, para que veáis que esto es insistir. De todos los puntos que podían haber, el Alcazaba no es seguro porque así hacía círculo aquí. Entonces sabemos que está por aquí. De aquí nos ha mandado acá, de acá nos ha mandado allá. Hemos dado la vuelta. Hemos visto que esto era muy raro. Hemos otra vez, pero son como pistas que van dejando.
de que hay algo más potente por otro lado. ¿Veis? Esto es lo que antes hemos repetido. Hostia. Vale, no. Es que aquí se han hecho un santuario. Esto es un santuario. Claro, ¿ves? Aquí ya no hay más. Esto es justo el terraplén, que los santuarios siempre están mirando o a la montaña, que tenemos el Monte Morlaco por allá, o al mar, que lo tenéis aquí. Y aquí la Plaza de Toros. El sitio más bonito de la Alcazaba está justo donde tiene un campo de espiritualidad que le han hecho porque se ve que aquí murió gente. Y aquí ha estado gente. ¿Qué ha hecho? Entonces, vamos a salir de dudas. Joder, ¿por qué he dejado de fumar? Si no, me echaba aquí un petardo. Y me quedaba más a gusto que 7. Y una siesta. Uf, con todo lo que anda. A ver, vamos a ir al campo de... ¿Hay alguien ahí? Sí, te voy a decir algo. ¿Tú has muerto aquí? ¿Y esto es un punto que atrae a los espíritus? ¿No lo sabes? ¿Dónde estoy? En un castillo. Correcto. ¿Y dónde tiene el campo de espiritualidad el castillo? ¿Dentro o fuera de él? Te escucho. Fuera, ¿verdad? Vale, porque hay varias almas. Os habéis escuchado dos voces distintas, uno que ha dicho dentro y otro que dice fuera. La voz femenina es con la que hay que hablar ahora. Te estoy escuchando. Es con la que hay que hablar ahora. Te estoy escuchando. Tú sigue hablando. Aunque te tapen las otras voces, te estoy escuchando. ¿Tú has muerto aquí? Lo sabía. Fijaros que ha dicho, oye, pero una voz más grave. Y yo le he hecho caso al agudo, que dice que sí. ¿En qué punto exactamente te moriste por aquí? ¿Dónde? ¿En el sitio? ¿Puedes decírmelo mediante mi subconsciente para que me lleve y tú me confirmes si es ahí o no? Más para adelante. Pero más para adelante me caigo. ¿Por aquí? ¿No? ¿Cómo que cabrón? Ahí ser. ¿Más para adelante? Sí, pues venga, vamos para adelante. Oh, no, más para adelante no me voy. No, porque me mato. Me mato. No eres tú lista. Que claro, más para adelante me... Mira, por aquí sí puedo. Pero esto es como las cabras. ¿Ves? Se nota un montón que eso era un campo de espiritualidad. El otro estaba ahí. Y donde estábamos antes era en esta zona. Sí, era aquí, ¿verdad? Pues mira, en honor a ti por haberte, pero confírmamelo, ya sé que me lo has confirmado una vez, dímelo otra vez, ¿a qué te has muerto aquí? ¿Te has muerto o no?
Sí, eso lo sabía yo. Que, muchas gracias. En forma de respeto, te vamos a dejar aquí una plantita. Que te vaya bien. Y me voy a recoger a los niños ya comprobando que no estaba loco. Porque están en casa de mi madre y por lo menos me queda 1 hora y cuarto para llegar. Desde aquí. Quizá 1 hora y media. Corriendo. Sí. Mira, fijarse el árbol como está marcado, porque este camino va para allá. Que al final es lo mismo, es el mirador este de aquí. El camino, nosotros hemos ido por aquí arriba, pero todo, el que sea, ya ha querido indicar que eso era un campo de espiritualidad. Que no sé si será un partícula o no. Y aquí tirando cosas, esto no es mío, pero me lo he encontrado en el suelo y cuando yo veo algo, lo recojo. Pero eso, te va poniendo el campo de espiritualidad y todo el rollo para bien. Mira, ¿ves? Te lo están marcando. Ya esto no lo... Esto que pasa es que me lo voy a tener que llevar la mano. Pero mira, ¿ves? Alguien, claramente, ha querido marcar eso como un símbolo. Y entonces a nosotros nos llega. Pero nos llega desde la Plaza de la Merced. Que ahora buscar la distancia que hay de la Plaza de la Merced hasta donde nos encontramos. Fijarse lo sorprendente que es. ¿Cuál es el peligro de esto? Que tú vas a una investigación queriendo sacar cosas de la Alcazaba y no vas a sacar lo que a ti te dé la gana. Te van a sacar lo que a ti te marque. Supongo que sabiendo utilizar la psique y el subconsciente podemos llegar a que nos marque lo que nosotros nos queramos que nos marque. Yo no tengo esa habilidad, tengo la habilidad de dejarme llevar y encontrar cosas, que es lo que me pasa a mí, pero no de encontrar las cosas que yo quiero. Hay muchas veces que sí. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,